Sí vine a vivir primero a Trujillo, donde él trabajaba. Mi papá era bien rígido en las costumbres de que nada de estar riéndose, por ejemplo, en la mesa que estábamos almorzando, comiendo, nada de reírse, a gritar, a conversar fuerte, no. Era bien disciplinado y nos daba con el palito que comía, ¡pum!, en la cabeza. Mi madre, que era china neta, ella cocinaba muy rico el chifa, aunque aquí aprendió también el criollo. Todas esas verduras chinas lo sembraba y nosotros ahí cosechábamos para comer, y trajeron semillas posiblemente, ¿no? Semillas de esas verduras. Mi papá tenía una chacra a unos 4 kilómetros para adentro. Sembraban arroz, maíz y pan llevar. Yo estudié en Sasape, teníamos colegio muy lindo, todo. Más o menos 8 años, 9 años ya me trajeron a Chiclayo para seguir estudiando la primaria. Y luego mi papá vendió la chacra de Sasape. Mi mamá y mi papá se fueron a vivir a la hacienda San Carlos, en Pitipo, de Ferreñafe para adentro es Pitipo. Yo estudiaba acá, en Chiclayo, y mis padres sí vivían allá. En vacaciones todos íbamos a la chacra. Esa chacra se lo dejó a mi hermano, que ya era mayor, ya era joven. Le dejó a mi hermano y él tuvo otra chacra, que era Ferreñafe. Atrás nomás de Ferreñafe se llamaba Pencal. Teníamos vacas lecheras. Llegó la reforma agraria y a mi hermano le quitaron casi la mitad de la chacra, y a mi papá le quitaron toda la chacra. Mi papá se enfermó, le dio infarto y se quedó mal, pues, a raíz de eso. Y ya, comenzaron a vivir en Chiclayo ellos. Mi mamá cuenta que mi papá le alquiló un departamentito por acá, por la calle Sáenz Peña, que era una casa muy pequeña, pero que ella era feliz, que al conocer a mi papá, al casarse con mi papá, fue un cambio total para ella. Hasta este detalle de que, por ejemplo, mi mamá era tan sencilla en su forma de vestirse, casi no se arreglaba, porque realmente antes la gente no se arreglaba mucho, ¿no? Pero a mi papá sí le gustaba que se arreglara. Entonces ella cuenta que la llevaba a un salón de belleza para que le cortaran su cabello, para que le depilen sus cejas, porque ella no se arreglaba, pues no era así, carita lavada, como se dice, ¿no? Mi papá, cuando conoce a mi mamá, era un vendedor, un agente vendedor, cuando la conoce a mi mamá. Pero después, cuando él ya no trabajaba en la casa Milder, me dice mi mamá, era una casa muy grande, como decir Cookman antiguamente, ¿no? Él quiso abrirse por su cuenta propia, poner su propio negocio. Entonces él empezó con la confección y también con el plástico. Mi papá en realidad fue una de las primeras personas que trajo plástico. Los dos se apoyaron siempre juntos, siempre han trabajado juntos. O sea, salían siempre los dos juntos a trabajar, ¿no? Así empezó mi papá a trabajar. Ya después, fatalmente, mi papá falleció y mi mamá se quedó a cargo del negocio, ¿no? Mi mamá se quedó con mucha carga, ¿no? Éramos 8 hijos, todos estudiantes, todos niños pequeños, y mi mamá tuvo que salir adelante sola. Ella cogía la rienda de eso, ¿no?, de lo que dejó mi papá, para podernos educar, para podernos mantener. Entonces, Walter Plengue venía hasta Chiclayo para ofrecerles sus productos a la casa Cookliban, y de ahí se enamora de la abuela Juana, y de ahí viene mi papá, Heinz Plengue Cookliban. Él nació acá en Perú, en Chiclayo, ¿no? Porque ya el abuelo se casó con la abuela y trabajaba acá en Cookliban, y aquí empiezan a tener los hijos. Pero Chiclayo también, el tema educativo,
no era la mejor opción pues acá en el país. Entonces los padres, o sea, la abuela Juana y Walter Plengue, decidieron que los hijos vayan a estudiar a Europa, a Alemania, de donde venían ellos. Con todos esos temores del viaje y de las guerras que todavía habían en Europa, igual se fueron. Mi esposo siempre, como dice, ambicionando regresar a la patria chica, o sea, a su tierra, logró que se abra una sucursal acá en Chiclayo, de esa venta de libros de España. Y se vino a Chiclayo. Mis 6 hijos se quedaron conmigo allá en Trujillo. Pasó un tiempo, unos meses, y yo también me vine acá. Radicamos primero por allá, por Campodónico, pero yo siempre con la idea de querer trabajar. Y pasó marzo, abril, mayo, el 2 de junio. Tomé mis papeles de maestra, toda mi documentación, y me apersoné a la Inspección de Educación de Chiclayo. Pedí una cita con el director y me llevó a trabajar al Centro Educativo 124 de Varones, que hoy es Fátima. Se hizo con el tiempo nacional porque todos los niños de esa zona de Buenos Aires no tenían a dónde ir a estudiar porque ni el Rosario ni ningún otro colegio quería. Entonces se creó, se fusionó la escuela de mujeres que había allí y la escuela de varones, y se hizo el colegio de Fátima. Y ahí he trabajado hasta 1984. Cuando estuve en la sierra cantaba huaynos, acá bailo marinera, canto las canciones de Íllimo, por ejemplo. También estuve un tiempo pequeño nada más, la tierra de mi esposo. Y amo Chiclayo como si fuera mi tierra. Yo he estudiado en Lambayeque, en el Colegio del Carmen, interna, 5 años. De ahí ya me fui a Lima a estudiar enfermería, 3 años, interna también. Trabajé en el seguro de salud, pero antes era IPS. Yo realmente me siento muy peruana, muy chiclayana, pero sí realmente siento mucho amor y mucho gusto las comidas chinas. Yo quiero mucho a Chiclayo, no lo cambio por nada. Mi mamá ha sido muy tierna, a pesar de su sufrimiento, ha sido una mujer que tenía mucha dulzura y mucha ternura, de verdad. Nos levantaba a cada uno de nosotros con canciones. Esa era su forma de levantarnos, mi mamá, cuando hemos sido niños. A mis hermanos, sí, la canción que les daba a mis hermanos, me dijo: marcha soldado, cabeza de papel, porque si tú no marchas te llevo al cuartel. Esa canción le cantaba a mis hermanos hombres, me acuerdo. Y les hacía así. Esa canción nos desbordaba mi mamá. Y era muy contenta, se bajaba a atendernos, nos llevaba al colegio a cada uno de nosotros en la camioneta, luego se iba a trabajar. Y luego por las tardes venía a darnos el lonche, porque antes siempre tomábamos el lonche. Cogía su camioneta y se iba a dejar la mercadería ya cortada para dejarla a las costureras para que confeccionen. Mi mamá tuvo que optar por traspasar el negocio. Y mi mamá lloró tanto esa vez cuando se deshizo del negocio, del stand, perdón, porque era un recuerdo. Después de casi 45 años, mi mamá lo traspasa. Un poco más, me parece. Me parece que más de 50 años. Y mi mamá, todos los 17 de cada mes y de todos los años, mi mamá le pone flores a la tumba de mi papá. Mi mamá lo que sí siempre ha deseado es regresar a Conchán, ver a dónde ella había nacido, eso sí. Que nunca ha pasado, porque bueno, por una y otra cosa, circunstancias, no ha podido regresar, pero mi mamá siempre deseaba conocer. Al final ellos se educan allá, crecen en Alemania, mi padre y sus tíos, y vuelven nuevamente al Perú. ¿Y por qué vuelven? Porque el abuelo ya estaba enfermo, aparentemente ya con una enfermedad terminal, y hace llamar a los hijos. Y además venían ya las noticias de que Europa nuevamente iba a entrar en una guerra, entonces los traen, ¿no? Y cada uno empieza a ubicarse otra vez en
y adaptarse nuevamente a la vida de Perú. Mi papá se asimila a trabajar en la casa Kukliban, ya como gerente de droguería. Mis padres se conocieron ahí, ¿no? Mi papá era del grupo de los accionistas y mi mamá trabajaba, ella llegó a trabajar en la casa Kukliban, esto como empleada, y ahí se conocieron, se enamoraron y formaron una familia. Yo he heredado el tema de la fotografía gracias a mi papá, porque él tomó muchas fotografías desde que estaba en Alemania. Cuando voy de visita, te da una sensación extraña de recorrer lugares donde vivieron pues, tus padres, tus ancestros. Una vez fui hasta el cementerio de este pueblo en Linden, y traje un poco de tierra de ese cementerio y la mezclé con la tierra del mausoleo de los Plengue que está acá en Chiclayo. Y siempre habrá un tema de una nostalgia muy, muy fuerte, muy grande cuando uno piensa en sus orígenes, ¿no? Me retiré del magisterio en el año 84 porque compré la casita donde vivo y dejé de pagar 3 meses y me llegó una carta notarial que me querían quitar mi casa. Así es que como no tenía económicamente a quién recurrir, ni de dónde tener aparte de mi sueldo, que lo invertía en la casa, pedí mi cese con dolor de mi corazón en 1984. Y desde entonces siempre lloro por mi trabajo, pero ya pasaron los años. Ya hay opción para la gente nueva. Tengo 86 años, doy gracias a Dios. Siempre mi vida ha sido esa de enseñar con el corazón en la mano, porque siempre he tenido vocación para ser maestra. Y sigo con eso en el corazón, hasta que Dios me recoja. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya.